Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Soy una periodista polifacética. Muchos me conoceréis porque cada mañana estoy en Televisión Española con Jaime Cantizano en el programa Mañaneros, hablando de sucesos y actualidad. También porque escribo en La Vanguardia todo lo que tiene que también ver con Las caras del mal, que es uno de los reportajes que hago desde hace varios años sobre los criminales. Y también por mis libros, ¿no? Muchos de vosotros a lo mejor me conoceréis por estos 3 libros. Estos 3 libros que son una vida que me he dedicado casi 15 años al Holocausto, ¿no? Lo que le comentaba a Bauti, a mi gran amigo Bauti. Una vida dedicada a guardianas nazis, amor y horror nazi, noche y niebla en los campos nazis. 3 libros que están interrelacionados. 3 libros que tienen que ver cada uno con una etapa de mi vida. El primero lo publiqué, mejor dicho, en el año 2012. El siguiente en el 2015 y este último, Noche y Niebla, lo publiqué en 2021, justo antes de que naciese mi hija. Son libros muy duros, como os podéis imaginar, y esta tarde me gustaría contaros la historia de 3 mujeres, son estas 3 mujeres, Ilse, Paula y Violeta, que tienen que ver con la historia no tan lejana, la Segunda Guerra Mundial, con una historia donde las 3 han dejado su huella, donde algunas de ellas, no digo las 3, pero 2 de ellas en concreto han sufrido y perecido el horror del nazismo, el horror de las palizas, de las vejaciones. Una de ellas en concreto fue quien infligía esos terrores y esa maldad. Pero yo creo que para conocer la historia hay que conocer a los buenos y a los malos. Y yo creo que vamos a empezar por los malos, porque a mí me gusta siempre terminar mis historias con la bondad de la gente, ¿no? Empezaremos con la primera, que es Ilse Koch, la Zora de Buchenwald, una mujer que es esta, la primera que aparecía en la anterior imagen, una mujer alemana, bastante bella en aquel momento, hablamos de la Segunda Guerra Mundial, una mujer además que destacaba muchísimo por esos cabellos rojos, esos ojos verdes de gran belleza. Una mujer hija de labradores, como cualquier persona que podría estar ahora mismo aquí. Mi familia, por ejemplo, tanto materna como paterna, han trabajado en el campo, por lo tanto podría ser cualquiera de nosotros. Una mujer que era muy popular en la escuela, una mujer que dejó los estudios, una mujer que parecía una mujer responsable, tenía buen comportamiento, hasta que llega y se casa con el hombre que está a vuestra izquierda o a la derecha. Un hombre que se llamaba Karl Koch, el comandante del campo de concentración de Buchenwald, un hombre que fue la mano derecha de Himmler en aquel momento, de las SS, un hombre que cambió drásticamente su personalidad a raíz de la muerte de su madre, y durante el tiempo que estuvo como comandante perpetró las mayores barbaries que os podéis imaginar en un campo de concentración. Bueno, pues con esta mujer se casó, tuvo varios hijos, en este caso solamente aparece en la imagen 2, pero llegó a tener 3. Y esta mujer era tan terrible como que esto es una mesa fotografiada por los aliados, y en esa mesa veréis diferentes objetos. Y diréis, ¿qué es eso, no? Bueno, pues lo que estáis viendo en estas imágenes son fragmentos de piel humana tatuada. Esta mujer se dedicaba a pasearse por el campo de concentración de Buchenwald. La llamaban la zorra porque evidentemente se la apodaron así los prisioneros, porque era malísima. Ella llegaba con un látigo y fustigaba a aquellos prisioneros que osaban mirarla a los ojos. Y cuando le gustaba a alguno de los prisioneros algún tatuaje, lo que hacía es decírselo a sus secuaces, lo retiraban y luego en carne viva les arrancaban esas pieles. Y lo que veis encima son las pieles, y a la derecha esa lámpara es también de piel humana. Esa mujer lo que hacía era utilizar luego para decorar su casa. No solamente decoraba con piel humana decoraba también guantes, fundas de cuchillos, tapices, portadas de discos. Llegó incluso
Esto de la izquierda es una cabeza real encogida químicamente. Llegó a encoger químicamente varias cabezas de prisioneros que luego además colgaba en el salón de su casa. Imaginaros comiendo en el salón de su casa con sus hijos, con su marido, con esto. Y a la derecha veis unos tatuajes de varias personas, ¿no? de una persona que habían extirpado esa piel humana para poder hacer esas lámparas. Hay que decir que esta es la historia que más me llamó la atención cuando yo empecé a escribir Guardianas Nazis. Por eso comencé a escribir Guardianas Nazis y por eso quería contaros esta historia, porque me llamó mucho la atención. Esta mujer, esta fue la fotografía de cuando la detuvieron. Esta mujer en su barracón tenía una casa fuera del campo de concentración y tenía como una especie de barracón de madera que lo llamaba Villacoj. Esa era una especie de picadero donde hacía incluso orgías sexuales y sádicas con los prisioneros, los elegía y los fustigaba y le producía cierto placer sexual. También era una mujer que estaba obsesionada con la belleza y entonces lo que hacía era, en aquella época, hablamos de años 40, ordenaba traer vino de Madeira para bañarse dentro de esa bañera, porque ella pensaba que ese vino le iba a rejuvenecer. Luego también el motivo de la detención pasa como con muchos criminales, Al Capone, por ejemplo, ¿no? por defraudar Hacienda, por evadir impuestos. Bueno, pues tanto a ella como a su marido los detienen por robar en lo que se llamaba el Reichsbank, que es el banco del Reich, ¿no? Del Tercer Reich. Ellos se llevaban dinero a mansalva y los detuvieron por ese motivo. Esta mujer llegó a ser juzgada 3 veces, ahí la vemos en una en el estrado, intentando decir que era inocente de todo lo que le había hecho, porque hubo muchísimos testimonios en el libro. En mi libro recojo los testimonios de los presos que sobrevivieron, y esta mujer llegó a pedir clemencia, se la negaron, fue condenada a trabajos forzados, a cadena perpetua y trabajos forzados, y curiosamente decidió acabar con su vida, se ahorcó y dejó una nota antes de morir que decía, y os la leo textualmente, decía: "No hay otra salida para mí, la muerte es la única liberación", y se suicidó. Tras este libro, tuve una conversación años más tarde con una gran amiga, Paloma, porque yo con el libro de Guardianas Nazis lo pasé, y pues os podéis imaginar, muy mal, porque eran 19 protagonistas en ese libro, todas ellas malas, malísimas, criminales que habían matado y perpetrado las más viles situaciones en la historia contra los prisioneros y prisioneras, que eran como 3.500 guardianas nazis en total en esos campos de concentración nazis. Habían matado a miles de personas. De hecho, Ilse Koch llegó a matar a 5.000 prisioneros. 5.000 prisioneros ella solita con sus manos. Pues a raíz de ese libro, que lo pasé francamente mal, una amiga me dijo: "Oye, pero no, ahí en un campo la gente se podía enamorar". Y yo le dije: "¿Pero qué me estás contando? Eso es imposible. ¿Cómo se va a poder alguien enamorar en un campo de concentración?". Pero me quedé con el run run ahí en la cabeza. Y tiempo más tarde, cuando ya estuve psicológicamente preparada, porque para hacer un libro así, como os digo, hay que dejar un poco de espacio y tener un poco de estómago y aparcar los sentimientos a veces, porque te imaginas a tu propia familia viviendo situaciones tan tremendas. Tiempo después, un día, me dio por investigar. Y me dio por investigar y encontré que realmente, efectivamente, claro que había gente que se había enamorado en un campo de concentración. Y ahí llegó mi segundo libro sobre el Holocausto, Amor y Horror Nazi, y la historia de Paula y Klaus Stern. Un matrimonio al cual pude conocer solamente en el caso a Paula, que sobrevivió. La pude entrevistar por videollamada porque ella vivía en Seattle. Pude charlar largo y tendido con ella en aquel momento y os voy a contar lo que me contó. Y yo creo que nos va a ayudar un poco esta tarde digamos, a valorar el amor,
a valorar no solamente el amor de una pareja, el amor de los hijos, de la familia, de los amigos, a valorar el amor como el motor que nos mueve el mundo, ¿no? Que es lo que yo creo que también aprendí a raíz de esta publicación. Esta jovencita que estáis viendo es la pequeña Paula cuando tenía 6 años, una niña alemana, una niña judía, una niña donde se había criado con otros 3 hermanos. Su padre tenía una fábrica de sombreros, ella quería ser enfermera, pero con 17 años, cuando llegan los nazis a esa ciudad de Arnstadt, en Alemania, pues tiene que embarcarse en una aventura y la envían a una granja en una localidad que se llama Neudorf, a unos 130 kilómetros de Berlín, y allí comienza una parte de su vida. Y aquí tenemos a un niño que se llama Klaus, que era de Breslavia, Alemania también un niño además criado luego en Berlín. Sus padres y su hermano eran militares, habían sido condecorados incluso con la Cruz de Hierro, o sea, era una familia de estirpe, de patriotas, digámoslo así. Pero como eran judíos, cuando llegaron los nazis, vivió lo que era la estrella en su pecho, ¿no? Esa famosa estrella de David que hemos visto tanto en las películas y tanto también en los libros, ¿no? Y en las fotografías. Hay un detalle de este niño de Klaus en este momento, que él contó años después que los vecinos les negaban el saludo. Su mejor amigo Walter en el colegio decidió retirarle también el saludo porque le dijeron que tenía prohibido hablar con él porque era judío. Tuvo que irse de su ciudad porque los judíos, decían en los carteles, son nuestra desgracia. Los judíos no están permitidos, decían esos mensajes, ¿no? Y en la primavera del año 39 tiene que ir a una granja. ¿Y dónde era? La granja de Neudorf. Y ahí conoce a Paula. Y ambos se conocen en esa granja. Se conocen de una manera muy curiosa porque él tiene apendicitis y Paula se interesa por él y una cosa lleva a la otra, ¡pum!, y se enamoran. Esas cosas del amor, ya sabes, que nunca se sabe dónde te vas a encontrar a la persona de tu vida. Ahí es donde Klaus lo que hace es conquistarla, la conquista, están decididos a ser el uno para el otro. Hablamos de que ellos en aquel momento tenía Klaus 21 y ella tenía 20 años, eran muy jovencitos. Y se casan en agosto del año 42 en un pueblo cercano. Pero llegan las SS y se los llevan. Y se los llevan a un lugar, pues, donde os podéis imaginar, a un campo de concentración. Y aquí tenemos a Paula. No se la ve muy bien porque la mujer tenía 94 años en aquel momento cuando yo la entrevisté. Entonces tenía la cámara, y disculpadme, la cámara un poco arriba, ¿no? Y no se la veía, pero la vais a escuchar perfectamente lo que va a contar, cómo fue esa llegada al campo de Auschwitz. Cuando vimos todos los guardias, las vallas, sabíamos que aquello era una cárcel. Nos separaron. Hombres a un lado, mujeres a otro lado, mujeres y niños en otra fila. Y así, todo pasó tan rápido que no me acuerdo de mucho. Estaba en una fila con una mujer con 2 niños pequeños. Uno tendría unos 2 años y el otro era una bebé. Y el pequeño de 2 años quería algo del bolso de la mamá y se fue de su lado. Así que le dije, dame el bebé que te ayudo. Y mi marido vio aquello y empezó a gritar también. Él dijo, no te vayas, pequeño, no te vayas, pequeño, quédate con todas las chicas. Es algo que nunca he llegado a olvidar. Después le dije que él había salvado mi vida por hacer eso. Las 2 filas son estas. Eso es el campo de Auschwitz. El andén, a la derecha hombres, a la izquierda mujeres. Eso fue la selección que hacían en aquel momento, ¿no? Una selección terrible donde los protagonistas de esta historia tuvieron que separarse durante mucho tiempo. Pero antes de separarse se hicieron una promesa. Una promesa maravillosa donde decían, si en algún momento nos separaban, decían ellos, y termina la guerra y seguimos vivos, ¿dónde nos vamos a reunir? En nuestra ciudad natal. Vamos a ir a Arnstadt. Y ahí quedó esa promesa. Y durante mucho tiempo dejaron de verse.
Yo durante la entrevista le pregunté a Paula, ¿conociste a Mengele? Y ella me dijo esto. Mengele, sí. Un momentito porque creo que hay un segundito, ¿eh? Porque creo que sale el sonido por mi ordenador, pero no por... Un segundito. Entrada, efectivamente, salida. Tiene que salir por aquí, aquí. No, sale por... No sé por qué sale por... No sé por qué sale por aquí. ¿Lo escucháis bien, verdad? Vale, pues mientras que lo escuchéis bien, seguimos. Aquí. Mengele, sí. Le veíamos al menos una vez al mes. Él era el que se encargaba de decir quién vivía y quién no. A los que estaban apartados desde la semana anterior por encontrarse en un estado terminal se los llevaban. Y a los que empezaban a empeorar los ponían en su lugar. Y estos serían los primeros en ser llevados la semana siguiente. Mengele. Eso es lo que vivió esta mujer, ¿no? Mengele al final fue una de las peores personas que ha pasado por un campo de concentración. Mengele y otros tantos como él, quiero decir, o sea que es el nombre que nos resuena, ¿no? Que más se ha conocido. Yo cuando también hablé con ella, le pregunté, pero bueno, Paula, ¿cómo podías tener esa fuerza, ¿no? Porque durante 2 años estuvo en ese campo de concentración, sola, pasando hambre, pasando enfermedades, sin prácticamente poderse tener en pie porque era un espíritu teniente, pesaba, pues no sé si eran 35 kilos, me llegó a decir durante nuestra conversación, ¿no? Y durante ese tiempo solo pensaba en una cosa, en esto. No lo sé. Todos los supervivientes dicen que ¿cómo lo hicimos? Suerte. ¿Con fe? ¿Con esperanza? Sí, con esperanza. Pero con más suerte que esperanza, creo yo. Sé que si no hubiera estado casada, no hubiera sobrevivido. Era lo único que me daba fuerza para continuar. No sabía realmente dónde estaba. Para mí, él tenía que estar vivo. Él tenía que sobrevivir. Yo tenía que seguir por él y él por mí. Y eso es lo que hicimos. No sé a vosotros, pero a mí se me pone el vello de punta escuchar a una mujer que durante 2 años, 28 meses en concreto, estuvo separada de su marido, al que amaba, pasando todo tipo de vejaciones y aún así el único sentimiento que le ayudaba a soportar ese inmenso dolor y terror era el amor hacia su marido, el saber que se podrían reencontrar. Y llegó ese momento. Paula tardó, cuando llegó la liberación, tardó como unos 5 meses en llegar a Arnstadt, a esa ciudad alemana donde había quedado con su marido si terminaba la guerra y seguía viva. No sabía nada de él, claro. Y Klaus salió del campo de concentración para irse directamente a un hospital porque estaba enfermo de tifus y durante esa convalecencia escribió una nota a mano que decía textualmente lo siguiente, decía: Paula, todavía estoy vivo, por favor, espérame. Solo eso. Esa nota se la dio a alguien que pasaba por allí, que iba a esa ciudad. Y esa nota le llegó a Paula. Y ella lo esperó. Y él llegó. Y se encontraron. Y esa es la foto del reencuentro. Tuvieron 2 hijos, Marion y Marvin. Me emociona esta historia porque esta mujer fue muy generosa hablando conmigo, porque imaginaros una cosa, a lo mejor alguien me conoce aquí, ¿no? Como he dicho, por mi trayectoria profesional, pero esta mujer no me conocía de nada. O sea, cuando supe cómo contactar con ella, yo le dije, yo soy fulanita de tal, para hacer un libro, y me abrió su corazón, su vida, su alma, su cariño. Y me contó, os he puesto solamente 3 pinceladas, pero me contó, imaginaos, toda una vida, ¿no? Pues este matrimonio puso rumbo a Estados Unidos, a Seattle, tuvieron, como digo, 2 hijos. Y en ese tiempo, en esos años,
Klaus, es el hombre de la derecha, se dedicó hasta el fin de sus días a contar absolutamente todo lo que había pasado en ese campo de concentración. No quería olvidar, estaba enfadado porque la gente no le creía, no creía lo que le estaba diciendo. Y dio charlas en institutos, en universidades, en iglesias. Fue presidente del Club Judío de Washington, fundador del Centro del Holocausto también del Estado de Washington. Un hombre prolífico, un hombre que incluso hizo un libro y cuya frase, una de las frases que más repetía es: ninguno de nosotros debe olvidar. Esa es la frase. No podemos olvidar. Paula, por su parte, lo que me contó es que ella jamás perdonó a los nazis. Hay gente que los ha perdonado. Ella no pudo perdonar jamás a los nazis. Decía, yo no puedo perdonar nada, porque lo principal de esto no es perdonar, es no tratar de olvidar. Eso es lo importante. No es importante el perdón, sino no olvidar. Y aquí los tenemos ya de mayorcitos. Klaus murió en el año 2013. Paula lo hizo el 1 de enero de 2022, a los 99 años. Aquel día recibió un correo electrónico de Marvin, de su hijo. Y yo lloré, como podéis imaginar, ¿no? Porque yo con Paula mantenía un contacto, hablábamos de vez en cuando, hablaba con su hijo y me contó, ¿no?, que había fallecido bien, de mayorcita, de ancianita, feliz porque estaba rodeada de sus hijos y de sus nietos, y sobre todo porque la vida que había vivido había sido próspera y había hecho lo que había sentido en el corazón, ¿no? Y además, yo para terminar esta historia de Paula y de Klaus, me voy a quedar con una frase que él también dijo en su momento, que es que cuando recordaba sus vidas, ¿no?, lo que habían pasado, esos 28 meses separados, 28 meses separados, 2 años y 4 meses. ¿Os imagináis estar separados del amor de vuestra vida durante 2 años y 4 meses, pero de verdad, sin teléfono, sin nada, sabiendo que se puede morir? Eso es tremendo. Y lo que decía este hombre es, cuando recordaba toda esa situación y cuando se volvieron a encontrar, dijo, y volvimos a encontrarnos, y es un milagro. Sí, los milagros ocurren. Y ocurrió. Esta es la historia, una de las historias más bonitas que he escrito en mi vida, una historia real, como la vida misma, como también la historia de Violeta Friedman, una mujer que es el icono de la lucha contra el negacionismo en nuestro país. Una mujer que yo incluí en el último libro que publiqué, Noche y niebla en los campos nazis. Todos los personajes que salen, es la única que no es española, pero la que más poso tiene en nuestro país, y ahora sabréis por qué. Es esta Violeta Friedman. Es de Rumanía, que con 14 años fue enviada al campo de Auschwitz con toda su familia. Y nada más llegar, ¿os acordáis, no?, de ese momento del andén, ¿no?, del tren, ¿no?, de cómo estaban los nazis, derecha, izquierda? Pues en ese momento los seleccionan y ella se queda con su hermana Eva, y al otro lado se queda su madre, su padre, sus abuelos, sus tíos. Y todas esas personas los llevan a la cámara de gas. Y ella, con 14 años, se salva porque en aquel momento su madre le dice, ponte los tacones y toma este pañuelo. Y eso, por ese motivo, no la mandaron a la cámara de gas. Ella, como digo, es parte importante de nuestra historia en España. Es el icono de la lucha del negacionismo del Holocausto en nuestro país. Esa mujer se instaló con sus hijos, aquí están sus hijos. Yo conozco a Patricia, que es la niña a la que pude entrevistar para este libro, porque Violeta ya había fallecido cuando lo escribí. Se instalaron en Madrid, hablamos de los años 60, una mujer, y os voy a resumir la historia, evidentemente, una mujer divorciada en aquel momento, porque ella, cuando consigue salir del campo de Auschwitz, se marcha a Estados Unidos, de Estados Unidos luego se marcha a Caracas, se casa con su marido, tiene 2 hijos, y de allí ella decide poner tierra de por medio y venirse a España, y en concreto a Madrid. En una época, después de la guerra también aquí, tremenda. Una mujer muy echada para adelante, con varias carreras, una mujer con 6, 7 idiomas, una mujer hiper mega inteligente que durante 39 años de su vida
Nunca, jamás contó nada del campo de concentración. Cuando digo nada es ni siquiera a sus hijos. Nadie sabía la vida de esta mujer. Una mujer que salta un día porque ve a este hombre, a Leon Degrelle, coronel de las SS, hablando en televisión española, negando el Holocausto, hablando de Hitler y de Mengele a las mil maravillas. Que de hecho Leon Degrelle estuvo por aquí, por esta zona también, por Sevilla. Lo recuerdo porque además en otra conferencia que di hace unos años también hablé de él, que se instaló aquí en esta zona. Pues luchó contra él porque este hombre empezó a decir barbaridades en la televisión pública. La televisión pública en aquel momento se lavó las manos. Ella lo que hizo fue denunciarlo ante los tribunales, porque primero llamó a Televisión Española, no le hicieron ni un puñetero caso a la mujer. Como no le hicieron caso, mandó una carta al País, la publicaron, Leon Degrelle la contestó en el País y hubo un rifirrafe donde él la tachaba de mentirosa, de loca, y entonces ella se hartó, lo denunció ante los tribunales y durante 7 largos años, 7 años de litigios, esta mujer consiguió finalmente que el Constitucional le diese la razón y que gracias a darle la razón se cambiase el Código Penal de nuestro país. Eso es lo que consiguió Violeta Friedman en nuestra historia, que el Código Penal se reformase. Y hablamos de que incluyese lo que ahora denominamos los delitos de odio. ¿Suenan, verdad, los delitos de odio? Pues esta mujer consiguió que ese famoso artículo 510, que en aquel momento era el artículo 607, luego se tuvo que cambiar, pero ahora es el actual 510, que hablase de que el odio y el desprecio a un pueblo o etnia incompatibles con el respeto a la dignidad humana. Eso decía el tribunal, ¿no? Es decir, no se puede odiar ni despreciar a alguien por ser diferente. Gracias a esta mujer hay pena de cárcel para aquellos que públicamente fomenten, manifiesten, inciten directa o indirectamente al odio a personas de cualquier etnia o raza, cultura, ideología, religión, mujeres, homosexualidad, cualquier cosa. Eso es delito de cárcel gracias a Violeta Friedman. Y en una entrevista que le hizo Iñaki Gabilondo en el año 1994 decía lo siguiente. Vamos a escucharla. Uy. Esto se escucha poco, ¿verdad? Un segundito. Vamos a ir atrás. Voy a coger el micrófono y lo voy a poner aquí directamente. Yo pertenezco a la historia, yo tengo una obligación, yo no puedo permitir la falsificación, no puedo permitir que toda esa gente que quiere borrar el pasado para limpiar la imagen de Hitler con tal de darle una cara humana. Fue ahí donde yo empecé a hablar y luchar con 3 motivos: mantener la memoria histórica viva, atestiguar al pasado y luchar contra la falsificación de la historia, contra el resurgimiento del nazismo. Yo sé que cada vez cuando hablo hay personas que llaman, que dicen que es mentira, pero eso a mí me deja sin cuidado porque yo sé lo que es la verdad y yo sé que cuando yo puedo llegar a algunas personas, cada vez que yo hablo, para mí es la mayor compensación que yo puedo aspirar. Esa es Violeta Friedman. Tras haber ganado el litigio a Leon Degrelle, aquí la tenemos ya muy enferma, pobrecita. Estaba muy enferma, apenas podía respirar. Todo eso por haber estado en el campo de concentración. Es decir, ella salió con muchísimas enfermedades, sobre todo respiratorias. Pensad que los campos de concentración ordenaban los forzaban a trabajar con elementos tóxicos y esta mujer salió con unas enfermedades rarísimas en los pulmones. Luego también es cierto que, como me decía su hija Patricia, luego fumaba como un carretero, entonces claro, todo hace, ¿no? Pero yo me voy a quedar con algo importante de Violeta Friedman, que decía que las semillas del odio no broten de nuevo, decía, nunca más, ¿no? Esa es una frase que decía y que esperaba, y así lo decía, que las nuevas generaciones, decía, puedan oír mi ruego, que ellos continúen mi trabajo, que no nos olviden, Porque qué importancia, ¿no? Qué importante es luchar contra la desmemoria, luchar contra el negacionismo, contra el revisionismo del Holocausto, para no repetir la historia.
Porque estas personas que hablamos, ¿no?, de las que hemos visto, sobre todo Paula y Violeta, son las voces de la deportación, son voces de la libertad, de la lucha contra toda clase de fascismos. Y esas voces no se pueden silenciar, nunca se pueden silenciar. Son personas heroicas. Os he puesto el ejemplo de 2 mujeres, porque la primera evidentemente es una criminal de guerra, pero también hay muchos hombres, evidentemente. Y yo creo que tienen que tener su sitio en la historia. Y la misión de las nuevas generaciones, y he visto antes de empezar a gente más joven, ¿no?, la misión de esas nuevas generaciones es coger el relevo de estas personas, manifestarse contra todo aquel movimiento de ideología que atente contra la virtud de la democracia, la memoria histórica y los derechos humanos. Porque de no hacerlo, ese esfuerzo de estas personas que hemos visto, de cómo perdían la vida, ¿no?, de estos supervivientes, hay supervivientes que evidentemente han podido contarlo, otros que han perecido en los campos de concentración, pero ese esfuerzo y la vida de muchos no habrá merecido la pena. Y se lo debemos, yo creo, ¿no? También quiero desde aquí dar un tirón de orejas a todos los gobiernos, no al actual, a todos los gobiernos, porque se han implicado nada en el tema de la memoria histórica, o memoria democrática, como también se llama hoy en día, porque tenemos que recordar todo lo que ha pasado para que no se vuelva a repetir. Decía otra protagonista de mi libro, Elisa Ricol, Lise London, española, aunque luego se casó con un hombre checo, decía: un resistente nace cuando sabe decir que no a algo que cree injusto y se niega a actuar contra su conciencia. Esto es la resistencia. Yo soy resistente. Yo me niego. Yo me niego a ir contra aquello que es injusto. Yo claro que quiero estar contra lo injusto. Yo lucho por la libertad, por la paz, por la democracia, por la igualdad, por el feminismo. Claro que hay que luchar a favor de todo ello. Hay que luchar contra los fascismos que nos separan. Hay que luchar contra todo aquello que nos divide. Eso es lo que tenemos o lo que deberíamos de hacer. Así que desde aquí, amigos y amigas, esta tarde aquí en Bormujos, os voy a pedir algo. Esta última frase: abrid bien los ojos. No os dejéis encerrar en las certezas. No dudéis en dudar. Luchad contra la injusticia, pero sobre todo, amigos, sed vosotros mismos. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio.